Bienvenidos a un nuevo video de Interesante Ya. Hoy exploraremos los exorcismos más aterradores documentados en la historia. Prepárate para un viaje escalofriante. Adéntrate en el oscuro mundo de la posesión demoníaca, donde la realidad supera la ficción. Casos perturbadores que han desafiado la lógica y la ciencia, llevando al límite la fe y la cordura. En este recorrido por lo inexplicable, nos asomaremos al abismo de la mano de aquellos que se enfrentaron cara a cara con el mal. ¿Estás preparado para escuchar sus historias? Nuestra primera parada nos lleva a Klingenberg, Alemania. Allí, en la década de 1970, una joven llamada Anneliese Michel vivió un infierno en vida. Anneliese, una joven devota, comenzó a experimentar sucesos inexplicables. Convulsiones, alucinaciones, voces demoníacas que la atormentaban día y noche. Sus padres, desesperados, buscaron ayuda médica, pero los médicos no encontraban explicación a su deterioro. Finalmente, recurrieron a la Iglesia. El Vaticano autorizó un exorcismo. Lo que siguió fue una batalla campal entre el bien y el mal, un combate documentado en cintas de audio que aún hoy ponen los pelos de punta. Las grabaciones revelan la agonía de Anneliese, poseída por múltiples entidades demoníacas. Su voz, transformada, pronunciaba blasfemias y amenazas en lenguas antiguas. El exorcismo se prolongó durante meses, un calvario para Anneliese y un desafío para los sacerdotes. Su cuerpo, debilitado por la lucha interna, se consumía día a día. Finalmente, Anneliese Michel falleció. Su muerte, rodeada de controversia, planteó una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la influencia del mal en nuestras vidas? Nuestro viaje nos lleva ahora a Estados Unidos, donde un caso estremeció a la opinión pública en la década de 1940, el exorcismo de Robbie Mannheim, un niño aparentemente normal que se convirtió en el epicentro de un horror indescriptible. Robbie, un chico tranquilo y aficionado a la Ouija, comenzó a mostrar un comportamiento errático tras la muerte de su tía. Objetos que se movían solos, ruidos inexplicables y una fuerza sobrehumana que lo dominaba. Los médicos, incapaces de encontrar una explicación médica, se vieron obligados a admitir que se encontraban ante un fenómeno que escapaba a su comprensión. La Iglesia fue su último recurso. El exorcismo de Robbie Mannheim fue uno de los más largos y documentados de la historia. Sacerdotes de diferentes partes del país unieron sus fuerzas para combatir la entidad demoníaca que lo poseía. Durante semanas, Robbie sufrió convulsiones, levitaba y hablaba en lenguas muertas. Su cuerpo se convertía en un campo de batalla entre el bien y el mal, un espectáculo aterrador que dejó una profunda huella en todos los presentes. Las crónicas del exorcismo de Robbie Mannheim, recogidas en diarios y documentos oficiales, hablan de fenómenos inexplicables: marcas en su piel, cambios de temperatura repentinos y un hedor nauseabundo que inundaba la habitación. A pesar del horror, Robbie encontró la fuerza para luchar contra la entidad que lo atormentaba. Su valentía, unida a la fe de los sacerdotes, logró vencer al mal que lo aprisionaba. El caso de Robbie Mannheim, aunque perturbador, nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza y la fe pueden prevalecer. Nuestro viaje nos lleva a Sudáfrica, a principios del siglo XX. Allí, en una misión católica, una joven llamada Clara Germana Cele se convirtió en el centro de un caso que desafió las creencias de la época. Clara, una joven huérfana criada por monjas, comenzó a mostrar un comportamiento extraño a los 16 años. Se contorsionaba de manera imposible, hablaba en lenguas que nunca había aprendido y mostraba una fuerza sobrehumana. Los testimonios de las monjas que la cuidaban hablan de levitaciones, de objetos que salían volando por los aires y de una voz gutural que emanaba del cuerpo de la joven Clara. Ante la gravedad de la situación, la Iglesia decidió intervenir. 2 sacerdotes, armados con su fe y sus oraciones, se enfrentaron al demonio que había poseído a Clara Germana Cele. El exorcismo se prolongó durante días, una batalla campal entre el bien y el mal que puso a prueba la resistencia de todos los presentes. Clara, poseída por una fuerza sobrenatural, se debatía entre gritos y blasfemias. Los documentos de la época hablan de un hedor insoportable que emanaba de la joven, de cómo su cuerpo se retorcía de forma antinatural y de cómo sus ojos brillaban con una furia infernal. Finalmente, tras días de lucha,
el demonio que atormentaba a Clara Germana Cele fue expulsado. La joven, liberada de su prisión infernal, pudo retomar su vida. El caso de Clara Germana Cele, un misterio envuelto en la cultura africana y la fe cristiana, nos recuerda que el mal puede manifestarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestra siguiente parada nos lleva a Estados Unidos, a mediados del siglo XX. Allí, un niño conocido como Roland Doe se convirtió en el protagonista de un caso que inspiraría una de las películas de terror más icónicas de la historia, El Exorcista. Roland, un niño de familia adinerada, comenzó a experimentar sucesos inexplicables tras la muerte de una tía suya. Ruidos extraños, objetos que se movían solos y un comportamiento cada vez más perturbador. La familia de Roland, aterrorizada, buscó ayuda médica. Pero los médicos, incapaces de explicar lo que le sucedía al niño, sugirieron la posibilidad de un trastorno mental. Sin embargo, los fenómenos paranormales se intensificaron. Roland hablaba en lenguas muertas, su cuerpo se contorsionaba de forma antinatural y mostraba una fuerza descomunal para su edad. Desesperados, la familia de Roland recurrió a la iglesia. Un sacerdote, convencido de que el niño estaba poseído, realizó una serie de exorcismos para liberar a Roland de la entidad demoníaca que lo atormentaba. El exorcismo de Roland Doe fue largo y tortuoso, una batalla campal entre el bien y el mal que dejó profundas cicatrices en el niño y en todos los que presenciaron aquel horror. Finalmente, tras semanas de lucha, el demonio que poseía a Roland fue expulsado. El niño, liberado de su pesadilla, pudo retomar su vida, aunque marcado para siempre por la experiencia. El caso de Roland Doe, envuelto en el misterio y la controversia, se convirtió en un referente en la cultura popular, un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más insospechados. Nuestro último caso nos lleva a Ossett, Inglaterra, en 1974. Allí, un hombre llamado Michael Taylor se convirtió en el centro de un exorcismo que conmocionó a la opinión pública y planteó serias dudas sobre la naturaleza del bien y del mal. Michael, un hombre religioso y padre de familia, comenzó a mostrar un comportamiento errático y violento. Su personalidad cambió radicalmente, atormentado por visiones aterradoras y voces demoníacas. Preocupados por su salud mental, su esposa y amigos lo llevaron al hospital. Sin embargo, los médicos no encontraban una explicación médica para su comportamiento. Michael aseguraba estar poseído por el demonio. Ante la insistencia de Michael y la gravedad de su estado, un grupo de sacerdotes decidió practicarle un exorcismo. Lo que siguió fue una batalla espiritual de proporciones dantescas. Durante el ritual, Michael se convulsionaba violentamente, hablaba en lenguas desconocidas y blasfemaba contra Dios. Los presentes aseguraban sentir una presencia maligna que inundaba la habitación. El exorcismo se prolongó durante horas, un combate agotador que puso a prueba la fe de los sacerdotes y la resistencia física y mental de Michael. Finalmente, el demonio abandonó su cuerpo. Sin embargo, la historia de Michael Taylor no termina ahí. Tras el exorcismo, cometió un acto atroz, asesinando brutalmente a su esposa. ¿Había sido realmente liberado del mal, o este había encontrado una nueva forma de manifestarse? El caso de Michael Taylor, aún hoy envuelto en el misterio, nos recuerda que el mundo espiritual es un terreno resbaladizo, donde las líneas entre el bien y el mal pueden ser difusas y peligrosas. Gracias por acompañarnos en este escalofriante recorrido. Los exorcismos, más allá de la ficción, nos confrontan con la posibilidad de una realidad que escapa a nuestra comprensión. ¿Fueron estos casos producto de la enfermedad mental o la manifestación de una fuerza maligna que nos observa desde las sombras? Cada uno debe sacar sus propias conclusiones. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.